La desesperación de Judas, traición y arrepentimiento. Es el tema que voy a compartir con ustedes en esta preciosa mañana todavía. Muy poco se predica de esto, hermano, lo que vamos a ver hoy. Incluso soy sincero, de los años que llevo predicando el Evangelio, hermano, es la primera vez que voy a predicar acerca de Judas. Porque aunque su tradición es muy importante y muy crucial para el progreso de la pasión de Cristo, hermano, también es difícil tratar este punto, hermanos, también es muy complicado, porque hasta dónde, ¿verdad?, puede llegar la persona a pecar, a ofender a Dios de una manera tan atroz como la traición. Y es por eso digo que es un punto muy difícil. Pero vamos a ver aquí la pasión de Cristo desde la perspectiva de Judas Iscariote, desde la perspectiva de uno de los apóstoles, de uno de los que fueron ungidos, de uno de los que fueron llamados, porque Cristo, para escoger a sus apóstoles, hermano, Marcos nos dice que pasó toda la noche en vela, toda la noche orando. ¿Para qué? Para escoger a los 12 apóstoles. Y mire, hermano, qué tremendo era esto, que el Señor, donde iba a edificar su iglesia, donde iba a fundar su iglesia, tenía que orar y tenía que pedirle esa, ¿verdad?, dirección al Señor. Como ejemplo Él nos marcó, ¿verdad? Y orando toda la noche, al otro día comenzó Él a llamar a sus apóstoles. Y llamó a Pedro, y llamó a Jacobo, y llamó a Juan, y llamó a Felipe, y llamó a Bartolomé, y llamó a Mateo, y comenzó a llamar a los apóstoles, poco a poco. Bueno, nuestro Señor llama a Judas Iscariote. ¿Qué significa Judas Iscariote? Bueno, la palabra, el nombre de Judas es traducido al griego, del hebreo Judá. En el hebreo significa Judá, un hijo de Jacob. Y en griego ese nombre traducido, como en inglés, ¿verdad?, como se dice mi nombre, Joshua, en español Josué. Así era, traducido del hebreo al griego, era Judas. Y Iscariote se le dio a conocer precisamente por el lugar que pertenecía a una área de Judea. Iscariote pertenecía a una región de Judea. O sea, en otras palabras, el único judío, me refiero de Judea, y el único judío de todos los apóstoles era Judas Iscariote. Los demás eran galileos. Pedro era de Galilea, su hermano era de Galilea, todos los demás apóstoles eran de Galilea, y el único de Judea, igual que nuestro Señor Jesucristo, era Judas Iscariote. Y Judas Iscariote, hermano, fue llamado, fue ungido cuando el Señor lo mandaba a predicar, y Judas Iscariote iba. ¿Qué cree? Judas Iscariote echaba fuera demonios, Judas Iscariote resucitaba muertos, porque así lo dice la Biblia, cuando envió a los 12 y regresaron contentos, y después envió a 70, y cómo regresaban esos 70, contentos, alegres, porque veían que los demonios se sujetaban en el nombre del Señor. Y Judas Iscariote venía feliz, igual que los otros, pero había un detalle en este hombre, había un pecado que lo acechaba. Aunque Judas Iscariote era una persona muy preparada, tenía estudio, y posiblemente por eso a él había más presunción que entre los demás apóstoles, que no había un estudio, una carrera, excepto Mateo, que fue llamado para cobrar impuestos, pero Daniel fue el único que tenía
una preparación, hermanos, una preparación terrenal, era Judas Iscariote. Por eso el Señor le brindó la oportunidad de llevar, el que llevara la caja fuerte, el que llevara las ofrendas, el que llevara la tesorería. Pero esta persona lo visitó lo que fue la ambición y el engaño. Y el dinero no es que sea malo. El asunto es cuando el hombre y la mujer aman al dinero. Porque la Biblia dice en Timoteo, le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, la raíz de todos los males, la raíz de todo, oiga, ¿de dónde se originan todos los males? La raíz de todos los males es el amor al dinero. Cuando una persona ama el dinero, cuando una persona pone en primer lugar al dinero, hermano, comienzan problemas y situaciones muy, muy difíciles, incluso comienzan hasta a agredir, a asaltar, a matar, incluso por dinero. Porque ellos quieren dinero, ellos quieren mucho dinero. Y a este hombre, Judas Iscariote, hermanos, le visitó lo que fue la ambición y el engaño. Y hubo cavidad en su corazón de Judas Iscariote. Hubo cavidad, porque la tentación puede venir. Le había estado enseñando a los jóvenes hermanos acerca de la tentación. ¿Qué es la tentación? ¿Qué significa la tentación? Y yo le dije, la tentación significa ser probado. Eso es tentación. Por eso Santiago dice, hay diversidad de pruebas, hay diversidad de tentaciones, versión antigua. Hay diversidad de tentaciones. ¿Cómo? Sí, hay unas que vienen de Dios y otras que vienen del diablo. Pero Dios no tienta a ninguno. Porque la tentación, el fin de la tentación es hacer pecar. Dios prueba nuestro amor, prueba nuestra fe, prueba nuestra devoción, con el fin de ¿qué? De hacernos crecer, con el fin de hacernos más espirituales, más maduros en la gracia de Dios. Eso significa tentación. Y un joven me decía, ¿cómo puedo saber que viene de Dios y cómo viene del diablo? Está claro. Si la tentación te induce a pecar, es del diablo. Si la prueba que tú estás teniendo te va a inducir a orar y te va a inducir a buscar a Dios, a someterte a Dios, y es cuestión de fe, y es cuestión de confiar en Dios, y es cuestión de esperar en Dios, entonces esa viene de arriba, que está esperando que confíes en Dios, que creas en Dios. Hebreos 11:6, que dice en la Biblia, empero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que a Dios se allega crea que le hay. Es necesario que el que a Dios se acerca crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces la persona se acerca con fe, se acerca y eso viene de Dios. Entonces aquí lo que se le presentó a Judas Iscariote ante él fue la traición y el engaño. Hubo una oferta de dinero. Acuérdense que él era tesorero y él sustraía. Dice la Biblia, hermano, el apóstol Juan, en el Evangelio de San Juan, dice que Judas Iscariote sustraía de la tesorería, robaba, tomaba un dinero que no era suyo. Hace unos días me daba un video, hermano, de que estaban pasando a ofrendar y vi que una persona pasó en el video y en vez de ofrendar, hermano, agarró y hizo así. Y la captaron, hermano, como sustrajo. Yo digo, esta persona, le decía a mi esposa, esta persona debe de ser una persona inconversa, una persona que fue por necesidad, porque una persona que teme a Dios, que sirve a Dios, sabe que no podemos ayudar. Judas sustraía. ¿Dios lo sabía? ¿Cristo lo sabía? Sí.
Cristo lo sabía así. Y Cristo hablaba que los ladrones no iban a entrar. Y Cristo hablaba de que había amar a Dios. Uno tenía que amar a Dios sobre todas las cosas. Con todo el alma, con todo el corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza. ¿Qué hacía Judas? Judas nada más lo oía predicar, pero era un oidor olvidadizo. Era un oidor. Y qué tan terrible. Oiga lo que le voy a decir, hermano. Esto sí está tremendo. ¿Cómo es que el engaño, cómo es que, hermanos, la falsedad se pueda filtrar a una persona que esté tan cerca de la verdad? Y es que hay personas que dicen que si no hubiera, es que si uno hubiera estado cerca del Señor no hubiera pasado esto. Y es que el Señor, él hubiera estado cerca de Jesucristo no hubiera pasado esto. ¿Qué más cerca estuvo Judas Iscariote? Pero le dio lugar al enemigo. Incluso acuérdese que él participó de la cena. Y cuando él participa de la cena, el Señor todavía le habla. Y cuando pregunta a los discípulos, maestro, ¿quién te va a entregar? Y Juan el apóstol se recuesta en sus brazos y le dice, maestro, ¿quién te va a entregar? ¿Y qué dijo Cristo? Al que yo le diere el pan remojado, ese no me entrega. Agarra a Cristo en la comida de la Pascua, porque participó de la Pascua y instituyó la cena. Y le dio. Y también participó de la cena. Al que yo le diere. ¿Y a quién le metió el bocado en la boca? A Judas Iscariote. Lo que has de hacer, hazlo presto. Y se lo dijo. A la verdad el Hijo del Hombre va como está escrito. Pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Hay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. El Señor, claro, no sabía Judas Iscariote lo que él estaba haciendo. Estaba consciente de lo que estaba haciendo, sí, pero la ambición lo había cegado, porque los principales sacerdotes y los ancianos, dos grupos, se acercaron a Judas, le ofrecieron, hubo un acuerdo, un regateo de cómo iba a estar la traición. Cuando la Biblia habla, hermanos, de principales sacerdotes, se refiere al Sanedrín, 70 sacerdotes, que formaban el grupo del Sanedrín. Los ancianos no eran de los sacerdotes, eran de cualquier tipo de tribu, que era respetada y guardaba la ley. Formaba parte de los ancianos. Acordaron con Judas Iscariote. Y le dijeron, ¿cuánto? Porque nos entregues a Jesucristo. ¿Cuánto? Y aquí comienza la traición de Judas, mi hermano. Se abre una puerta para tener dinero fácil. Y le dicen, ¿cuánto? Porque nos entregues al Mesías. ¿Cuánto? Porque nos entregues. Y acordaron, la Biblia dice, acordaron. ¿Qué entiende usted por eso? ¿Qué entiende usted por acordar? Llegaron a un acuerdo. Y el acuerdo es que los sacerdotes y los ancianos le ofrecieron 30 piezas de plata. 30 monedas de plata, 30 piezas. Equivaldría a unos 4 meses de salario. Vamos a dar unos 10,000 pesos, 8,000 en un salario regular. Ya se gana más, pues ya es más, ¿no? Pero más o menos esa era la cantidad. De 8 a 10,000 pesos fue lo que lo vendió Judas Iscariote a nuestro Señor. Y aparte de eso, el que el maestro fuera vendido a precio de un esclavo, 30 piezas de plata era el precio más bajo, hermano. O sea, alguien quería comprar un esclavo, bueno, pagaban 60 piezas, 40, 50, pero las 30 piezas de plata era el precio más mínimo. Era el precio más mínimo.
que tenían que pagar. Y los principales sacerdotes y los ancianos le ofrecieron a Judas Iscariote para que llevara a cabo la traición 30 piezas, como una señal de burla, de escarnio a nuestro Señor Jesucristo, dando a entender que no daban más por la persona de Jesús que lo que vale un esclavo. No vamos a pagar más. Si te parece bien, agárralo, pero no vamos a pagar ni un peso más. Fue un escarnio que hicieron los conocedores de la ley, que hicieron los conocedores de la palabra acerca de nuestro Señor, pagando un precio, el más bajo que podría pagarse por un esclavo. Y Judas agarró el dinero. Yo los voy a entregar después de la Pascua. Acordó con ellos dónde. Después de la Pascua nos vamos a ir. El itinerario está así. Vamos a celebrar la Pascua y después de ahí nos vamos a ir a orar donde solía irse el Maestro, donde solía ir el Señor con sus discípulos, a esas veladas de oración. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Judas lo sabía. ¿A dónde iba a ir? Quizá por la mente de Judas pasó y dijo: ¿saben qué? Voy a vender al Maestro, y el Maestro puede salir libre, puede salir victorioso, puede él librarse de esta. Yo lo vendí, él puede. ¿Y por qué estoy diciendo esto? O por ahorita le voy a decir por qué. ¿Se acuerdan que a Cristo lo quisieron matar los 3 años en su ministerio? ¿Se acuerdan que a Jesucristo lo quisieron apedrear, lo quisieron desbarrancar en un monte alto y lo llevaban? Y Cristo permitió ver hasta dónde iba a llegar el hombre, y lo llevaban arrastrando, lo llevaban hasta donde llegaron al precipicio. Pero de ahí el Señor se dio la vuelta y pasó en medio de ellos. No lo pudieron tocar. ¿Y por qué? Porque no había llegado su hora. Porque no había llegado su hora. Bendito sea el Señor. Por eso cuando Jesucristo es agarrado, y me adelanto aquí, y Pedro le vuela la oreja a un esclavo de un sacerdote, ¿qué dice? ¿Acaso no tengo yo autoridad y pedir a mi Padre unos 50,000 ángeles? ¿Unas 12 legiones de ángeles? ¿Unos 40,000, 50,000 ángeles? ¿Acaso no puedo? Y Jesús pregunta en Juan, en el Evangelio de San Juan, y dice: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús de Nazaret. Y Jesús dijo: yo soy. Y cuando Jesús dijo eso, la gente caía. Viendo quién tenía la autoridad en ese momento. No era el enemigo, no era el diablo, porque él dijo: yo pongo mi vida, nadie me la quita, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Alabado sea el Señor. Y Cristo todo lo hizo por amor a nosotros, por amor a usted y a mí. Y aunque no estábamos allá en la cruz del Calvario físicamente, pero en la mente de Cristo estábamos ya. Tengo otras ovejas que no pertenecen a este redil. Dice: me conviene traerlas y será un solo rebaño. No sé si esto le causa a usted alegría. Vea lo que dice Zacarías capítulo 11, versículo 13. Me dijo Jehová: échalo al tesoro hermoso, precioso, con que me han apreciado, y tome las 30 piezas de plata y las eche en la casa de Jehová al tesoro. Ahí se cumplió la profecía con el precio con que nuestro Señor fue apreciado. Volvamos a Mateo capítulo 27, donde leímos nuestra cita principal, versículo
3. Entonces Judas, viendo que Judas seguía a ver qué iba a suceder, qué iba a pasar, el Sanedrín, los ancianos, lo hallaron digno de muerte y lo condenaron. De ahí lo llevaron a Poncio Pilato. Después Poncio lo envía a Herodes para que lo juzgara, y Herodes se burla de él, lo regresa a Pilato. Pilato era un hombre, Filón lo descubre así: corrupción, su pillaje, su hábito de insultar a la gente, su crueldad, sus continuos asesinatos de personas sin juicio y sin condena. Era arbitrario, y su gran severa humanidad. Eso era Pilato. Este historiador dijo que así era conocido. Lo sorprendente es que cuando le presentan a Cristo, él no quería verse involucrado en esa sentencia de muerte. Él no quería. Incluso su esposa había soñado y había tenido sueños, y le dice: yo he sufrido toda esta noche por causa de este hombre, no tengas nada que ver con él. La mujer le aconseja. Y Pilato, queriendo librar a Cristo, queriéndolo librar, queriéndolo que él no fuera sentenciado, le ofrece a Barrabás. Yo acostumbro a soltarles uno. Ustedes escojan a quién vamos a soltarle. ¿A este Jesús de Nazaret o a Barrabás? ¿Y qué pidieron ellos? Suelten a Barrabás. Suéltenlo. Entonces dice: ¿pero qué mal ha hecho este hombre? No hay culpa, aunque era un gran inhumano. ¿Cómo es posible que este hombre tan perverso y tan malo pudo ver en Cristo lo que los ancianos y los príncipes del pueblo de Dios no vieron? ¿Qué mal ha hecho este hombre? ¿Qué pues haré con Jesús de Nazaret? ¿Qué pues haré con él? Y la multitud gritaba: crucifíquenle, crucifíquenle. Agarró Pilato un dicho que se ha hecho muy común entre la gente. Agarró agua y se comenzó a lavar las manos, como señal de que él era libre de lo que estaban haciendo. Soy libre de la sangre de este justo. ¿Y qué dijeron los principales sacerdotes y qué dijo todo el pueblo? Sí, no importa, su sangre sea sobre nosotros, sea sobre nuestra cabeza y sobre vuestros hijos. Su sangre sea sobre vuestra cabeza. Se lavó la mano. Aunque se lavó la mano, el pecado ya estaba, porque Cristo le dijo a Pilato, se lo dijo: el que me entregó a ti tiene mayor pecado que tú. No le dijo que no tenía pecado, le dijo que el que lo había entregado a él, los principales y los ancianos, tenían mayor pecado, porque Dios juzga según el conocimiento que tenga la persona de la palabra y del evangelio. Por eso la palabra dice: no nos hagáis muchos maestros, porque recibiremos mayor condenación. Aquí el pastor Santiago no desanimaba a que a que anhelaran el predicar, a que anhelaran el servir a Dios, pero sí quería que estuvieran conscientes. Sí quería el pastor Santiago que estuvieran conscientes que cualquier predicador, que cualquier pastor, cualquier persona que predique y agarre lugar aquí para predicar, algún profeta, algún evangelista, va a rendir más cuenta que un miembro cualquiera. Es mayor
Porque Jesús dijo, aquel siervo que conociera la voluntad de Dios y conociera el propósito de Dios e hiciere dignos de azote, será azotado mucho. Pero el que no conociera la voluntad de Dios e hiciere dignos cosas dignas de azote, será azotado menos. Bien, fíjense. Por eso Judas Iscariote no era un inocente, hermano, como lo pintan allá en el mundo, como lo pintan, pobre Judas que si no hubiera sido Judas, pues no se hubiera llevado la crucifixión. Yo le dije, la traición de Judas fue parte del proceso. Y la persona, dice en Timoteo la Biblia, que en una casa grande hay vasos para honra y otros para deshonra. Vasos para cosas útiles y otros vasos para usos viles. Entonces cualquiera dice que quiera ser usado como un vaso de honra, debe de santificarse. Un vaso quiere ser usted útil en las manos de Dios, santifíquese. Un vaso útil en las manos de Dios, hermano, viva la palabra, abrace la palabra, ame la palabra, caminemos con Dios y entonces seremos usados en las manos de Dios. Pero aquel que no se santifica, ¿qué pasa? Si no lo usa Dios, si no lo usa el Espíritu Santo, no lo usa el enemigo. Hay personas que dicen, yo estoy neutro, yo estoy bien con Dios, dicen, yo creo, hablan así como si fueran familia, hermano, dicen, yo ni voy a la iglesia, ni me meto en problemas, sí, pero el asunto es que no podemos estar neutros. Cristo dijo, o estás conmigo o estás contra mí. O juntas conmigo o desparrama. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ese es el implica servir a Cristo. Tomar la cruz. ¿Qué es la cruz? La cruz es el sufrimiento. ¿Cuál fue la cruz de Cristo? La pasión, el sufrimiento, lo que Él padeció por nosotros. Eso fue la cruz de Cristo. Eso fue. Esa ignorancia de la gente que venere el instrumento con el cual fue asesinado nuestro Señor. Eso fue una cruz. Le decía ayer a los jóvenes, imagínense que hubiera sido una guillotina. Ahí van a llevar la guillotina, cargándola. Sí, la guillotina, porque ese fue el instrumento que le quitó la vida al Señor. Es la guillotina la que venera. Es la guillotina el instrumento. ¿No? Es algo irracional, ¿verdad? Que una madre, que a un hijo le hayan matado y diga, voy a guardar el arma. Este fue el cuchillo con que le metieron varias puñaladas a mi hijo. Y lo voy a consagrar. O este es el arma homicida, la pistola. No. A nosotros no nos importa la cruz de madera. A nosotros no nos importa la cruz. Porque el que murió y sufrió no fue ese pedazo de madera. Fue Jesucristo, hermano. Fue Cristo que dio su vida por nosotros. Fue Cristo que dio su vida. Aleluya. Dijo, yo doy mi vida por amor a ustedes. Yo le doy mi vida. Fue Jesucristo, hermano. El domingo que viene vamos a tener la estilla de la cruz de Cristo. Venga por su pedazo de estilla. Llévela. Llévela, la traemos esta de Israel. ¿Quién sabe dónde la hallaron esos mentirosos, hermano? ¿Quién sabe de quién haya sido crucificado ahí? Porque era un castigo de los romanos crucificar a las personas malhechores, ¿verdad? Por eso la Biblia dice que Cristo fue contado entre los malos. El justo con los injustos. El que no había cometido pecado, muriendo por los pecadores. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Entonces Judas siguió la pasión de Cristo. Y cuando vio que él fue condenado, cuando vio que él recibió la condena, él quiso deshacer. Y viendo Judas que había sido, ¿qué?
condenado. ¿Qué hizo Judas cuando vio que había sido condenado? Vino un gran remordimiento, hermanos. El peso del remordimiento de Judas Iscariote fue algo que él no podía soportar. Y dijo, ¿saben qué? Vamos a solucionar el problema. Voy a solucionarlo. Sentía remordimiento en su corazón, vio que su maestro había sido condenado, no había vuelta atrás. Entonces él dijo, a lo mejor puedo remediar este asunto, a lo mejor puedo yo remediar esta sentencia a causa de mis acciones. ¿Y qué hizo? Corrió a ver a los principales sacerdotes. Corrió y les dijo, sangre inocente he entregado. Sangre inocente. Miren el remordimiento, hermano. Un remordimiento grande que le vino a Judas. Sangre inocente he entregado. Y quería devolverles las monedas, pero ellos no quisieron. Ellos dijeron, ¿qué nos importa? Pero he entregado allá. Es inocente. A nosotros, ¿qué nos importa? Allá tú. Estos hombres, hermanos, que no mostraron empatía por el remordimiento que sentía Judas Iscariote. No le mostraron empatía. Aquel hombre vino a ver si se deshacía el trato, a ver si podía cambiar el curso del cual ya la sentencia ya estaba dada, a ver si se podía cambiar. Y ellos dijeron, no nos importa, es inocente, no nos importa. Lo que a ellos les importaba era quererse deshacer del Mesías que traía multitudes. Lo que ellos querían era deshacerse del maestro, que era un gran peso para ellos. Era un gran peso. Y este acuerdo de matarlo, hermano, fue una estrategia política y religiosa. Una estrategia política y religiosa, hablando humanamente. Los sacerdotes, ¿por qué lo entregaron? Tenían envidia. Le tenían envidia a Jesús. Toda la vida de Cristo, hermano, su ministerio, en contra de él. Lo contradecían, lo enfrentaban para contradecirle. Pero lo lindo de nuestro Señor, que siempre Él con la palabra, escrito está, escrito está. De ahí no se salía, escrito está. Vamos a hablar acerca de la palabra de Dios, hermanos. Vamos a entrar en estos temas más adelante. Acerca de su veracidad, acerca de su inerrancia, acerca de lo infalible que es la palabra de Dios. Porque hasta nuestro Señor Jesucristo le dio esa veracidad de la palabra, siempre para cerrar un debate, siempre para cerrar un argumento de contienda. Él decía, escrito está. Y se lo presentaba al diablo, escrito está. Y venía a tentarle y Cristo le decía, escrito está. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Escrito está. Y si no decía escrito está, decía, mas yo os digo. Esa se refiere a la palabra viva que estaba en Cristo. La ley dijo esto, mas yo os digo, cuando hablaba de los mandamientos del decálogo. No matarás. ¿Ves que así se le dijo a los antiguos? Mas yo os digo. Cualquiera que le dice a su hermano necio, cualquiera que le dice a su hermano fatuo, elevó los mandamientos a un nivel más elevado en la gracia. La tristeza, el remordimiento de Judas dejó Judas que avanzara mucho esto, hermano, que lo llevó a un lugar oscuro, a un lugar donde ya no hubo vuelta atrás. El arrepentimiento es esencial. Oigan lo que les digo, el arrepentimiento es esencial, pero también
es urgente. La persona que se arrepienta es esencial, pero también requiere que el arrepentimiento es urgente. Por eso la Biblia siempre dice, hoy es el día de gracia, hoy es el día en que el hombre puede redimir sus pecados, en que el hombre puede, aleluya, darle la espalda al pecado, venir a Cristo, pedirle perdón a Dios por lo que le haya ofendido. Hoy es el día de salvación. No esperar que el pecado lo destruya, no esperar que el pecado lo arrastre. La vida de Judas Iscariote nos sirve como un ejemplo, sirve al humano, sirve al cristiano como un ejemplo, que las cosas pequeñas, las transgresiones, que no nos aparten de nuestro Señor Jesús, hermano. Que no nos aparten. Judas, en vez de volver a Cristo, decidió quitarse la vida. La pregunta es, ¿hubiera hallado Judas Iscariote perdón a los pies del Maestro? Yo le pregunto a usted, ¿qué Señor tiene? Yo le pregunto a usted, ¿a qué Señor conoce? ¿Sería la traición que hizo Judas tan atroz que no hubiera habido perdón a los pies de Cristo? Pedro, al igual que Judas, ofendió a Cristo. No a la manera de traición, pero sí a la manera de negarlo y de maldecir, porque lo dice la Biblia, que no tan solo Pedro negó, sino que comenzó a maldecir y a maldecir. Cuando él había dicho, Señor, no te negaré, mi vida daré por ti. ¿Y qué le dijo Cristo? Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. ¿Y qué dijo Pedro? No lo voy a hacer, ven. Lo ven una mujer, oye, tú pareces Galileo. No, yo no soy. Oye, tu cara se me hace parecida, le dijo otro. No, yo no soy. Se va para otro lado. Por ahí andaba en el patio donde estaba el Señor arrestado. Y ya, verdaderamente es porque tu delatar te habla. Tú estás hablando como hablan los galileos. Tú eres de allá, tú eres uno de ellos. Y que dijo, no soy, yo no soy, no lo conozco, no sé de qué me hablan ustedes. Yo nada más estoy aquí porque yo iba de paso, pero pues yo no sé qué está pasando aquí. Y comenzó a negarlo y a maldecir. La pregunta es, si los dos hubieran vuelto a Cristo, los dos hubieran hallado perdón. Pedro se volvió. Una vez tú restaurado, vuelve. Anima a tus hermanos a que vengan a Cristo, vengan a Dios. Pero Judas, hermanos, dejó que el pecado, que la traición, que la ambición, que el engaño invadiera su corazón. Y no había vuelta atrás ya. No había vuelta atrás. El remordimiento y todo aquello, en vez de venir a los pies del Maestro, en vez de venir a los pies de Cristo para hallar consuelo, para hallar perdón, para hallar, aleluya, misericordia, Él no quiso. Él no quiso. Así hay gente que siente remordimiento, que siente pesar, incluso puede estar arrepentida, pero no quiere venir a los pies de Cristo. Y es aquí, en los pies de Cristo, y es en sus plantas donde hallamos misericordia, y es en sus plantas donde hallamos amor, y es en sus plantas donde hallamos, aleluya, el perdón de nuestras faltas, el perdón de nuestros pecados, hermanos. Es en sus pies, es postrados a sus pies, hermano. Judas Iscariote, hermano, él
tomó la puerta fácil, se quitó la vida. Dice la Biblia que él agarró, para aliviar un poco su pesar, agarró las monedas y las aventó para ver si así podía aliviar un poco el pesar que sentía. No las quisieron agarrar y él las avienta hacia adentro del templo. Las arroja. Agarra él y se va. ¿Qué hacen los sacerdotes? ¿Qué hacen los príncipes? ¿Qué hacen los ancianos? ¿Ven el dinero? No es correcto que agarremos ese dinero, que es precio de sangre, y lo pongamos en las ofrendas de Jehová. No, mira cómo querían todavía guardar su apariencia religiosa. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Vamos a comprar un campo. Y los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es ¿qué? Precio de sangre. Y después de consultar, de llegar a un acuerdo, compraron con ellas el campo del alfarero. Esto, hermano, nos advierte del peligro del pecado y el retraso, el postergar arrepentirnos. Cuando hay personas, hermanos, que postergan y se atrasan en arrepentirse, y se atrasan, y se atrasan, y se atrasan. ¿Qué hizo Judas? Judas, él viendo, siguiendo a Jesús de lejos, a ver qué pasaba con él, a ver qué sucedía. No agarró y se arrepintió de la traición, porque aunque esperó hasta que fuera condenado, hasta que sus acciones llevaran fruto. Él esperó eso. Y él esperó a que el pecado lo arrastrara y lo destruyera. Esto también nos invita a nosotros a que tenemos como humanos responsabilidad de nuestros actos, de nuestros pecados, y nos invita a que nos hagamos responsables de nuestra responsabilidad y a buscar redención en Cristo Jesús. A buscar redención, hermanos. Todos podemos conocer la gravedad de nuestras transgresiones, confesarlas prontamente y descansar en la gracia infinita de nuestro Señor Jesucristo. Ahí podemos hallar descanso por vuestros pecados. El progreso de la pasión de Cristo siguió su marcha, siguió su curso. Él murió, Él fue crucificado, Él fue sepultado, pero el tercer día Él resucitó con poder y gloria. Y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. La pregunta es: ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros con esta responsabilidad de nuestros pecados, de nuestros actos? Dejamos que nos consuma la desesperación, dejamos que nos consuma aquello que nos aparta de Dios, o tomamos la decisión de venir a los pies de Jesucristo.